Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Hernández, soy asesora del Grupo Loranca y el día de hoy vamos a ver el tema del ajuste del subsidio para el empleo causado. Veamos un poquito del marco legal. Artículo 10º transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 10º transitorio, fracción 1, permite realizar el cálculo del subsidio al empleo cuando el pago del salario se realice en periodos menores a un mes, y establece que la suma de todos los pagos de subsidio que se realizaron en el mes no podrá exceder del monto que corresponde a la tabla mensual. O sea, esto nos quiere decir que vamos a seguir realizando el cálculo con la tabla de semanal, quincenal, decenal, etc. Pero al final del mes tenemos que hacer un ajuste con la tabla mensual. En el artículo 96 del impuesto sobre la renta, que es el cálculo de retenciones mensuales, nos dice: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos en el mismo supuesto. Artículo 176 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96, o sea, del artículo anterior que leímos de la ley, cuando hagan pagos que comprendan un periodo de 7, 10 o 15 días, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo o bien aplicando la totalidad de los ingresos percibidos en el periodo de que se trate. La tarifa del artículo mencionado, calculado en semanas, decenas o quincenas, según corresponda, para que tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación del SAT. Entonces, todo esto es en base a lo que dijimos al principio, de que se van a utilizar y se van a calcular los periodos como lo desee nuestra empresa, decenales, quincenales, semanales, pero al final tenemos que hacer un ajuste con las tablas mensuales. Para la guía de llenado del complemento de nómina 1.2. En la actualización a la guía del llenado del CFDI nóminas publicada el 14 de octubre del 2019, se incorpora el mecanismo de ajuste al subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos a un mes. Recordemos, no se hizo un cambio de cálculo de ajuste del subsidio, sino que lo nuevo, podría decirse, es la guía de llenado, que fue publicada el 14 de octubre del 2019. De acuerdo al apéndice 7 del procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado, cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes, este es nuestro ajuste. El cómo vamos a terminar nuestro periodo del mes completo cuando nosotros tenemos periodos menores al mes que le corresponde. Para esto, o sea, para realizar el ajuste, se adicionan nuevas claves en los en los catálogos, que es tipo deducción y tipo otro pago, que tienen las claves 107 en el tipo de deducción, que es el ajuste al subsidio causado, y en tipo otro pago el 007, que es el ISR ajustado por subsidio, y el 008, subsidio efectivamente entregado cuando no le correspondía. En resumen, de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR y el artículo 176 del reglamento de la misma ley, es posible realizar pagos y efectuar las retenciones a los trabajadores por periodos menores a un mes. ¿Cómo puede ser de forma semanal, quincenal, decenal o catorcenal? Todo lo que hemos estado comentando al principio de este video, ¿no? En el artículo 10º transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se establece que la suma de todos los pagos de subsidio que se realizaron en el mes no
podrá exceder del monto que corresponde a la tabla mensual. Este es otro punto súper importante porque no nos vamos a exceder del subsidio mayor que contiene la tabla mensual. Ahorita vamos a ver cuál es ese monto. Aunque este artículo ya se encontraba en la ley desde hace tiempo, no estaba definido un procedimiento que indicara cómo ajustar en caso de haber otorgado subsidio de más al trabajador. A partir del 1 de enero del 2020, en la actualización a la guía del llenado de CFDI nómina, publicada el 14 de octubre del 2019, entre otros cambios se incluye el apéndice 7. Esto es lo nuevo. Apéndice 7, guía de llenado CFDI nómina. Procedimiento para el registro del ajuste de subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos a un mes, con el cual se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Este procedimiento tiene como objetivo establecer la mecánica para revertir la aplicación del subsidio al empleo cuando el pago de la nómina se realice en periodos a un mes, en los casos en que se otorgó subsidio de más al que le correspondía en el mes. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo le otorgo subsidio de más a mi trabajador en periodos anteriores que cubran el mes que estoy trabajando, se lo tengo que quitar. Aquí, ya trabajando con Compact E, a partir de la versión 12.3.1 de Compact E Nóminas, se incluye el cálculo del subsidio mensualizado, de acuerdo con los lineamientos de la guía de llenado del complemento de nómina. Como vimos hace ratito, a partir del 1 de enero del 2020 se validará que el monto de subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Esto va a ir de acuerdo con el apéndice 7 de la guía de llenado cuando se realicen pagos por periodos menores a un mes. En los casos en que se haya otorgado subsidio de más, deberá realizarse un ajuste en el último periodo del mes. Esto es súper importante. Solamente se va a realizar el ajuste cuando el subsidio haya sido mayor al que le correspondía al empleado cuando se realiza con la tabla mensual. ¿Cuáles son los puntos a desarrollar para el subsidio al empleo? Todo esto ya lo vimos, ya vimos que es a partir del 1 de enero del 2020, de acuerdo al apéndice 7 de la guía del llenado del complemento de nómina 1.2. ¿Qué es lo padre de aquí en Compact E Nóminas? La verdad es que en Compact E Nóminas, si nosotros realizamos estos 3 pasos, actualizamos nuestro sistema. Es súper importante actualizar el sistema de nóminas mínimo a la versión 12.3.1 en el mes de enero. Obviamente ya estamos ahorita en el mes de marzo, pero tenemos que tener actualizado el programa de nóminas. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, no vendrán los nuevos conceptos, las nuevas claves y las nuevas fórmulas para determinar el ajuste precisamente de subsidio al empleo. Verificar nuestros periodos. Esto es la configuración de un sistema. Recuerden que siempre tenemos que tener mucha conciencia en la configuración de cualquier sistema que nosotros estemos utilizando. Entonces, una de esas configuraciones es verificar los periodos. ¿Para qué? Para que nosotros definamos cuándo inicia y cuándo termina nuestro periodo que abarque el mes que yo estoy trabajando. Y obviamente, pues ya después de configurar, vamos a calcular la nómina de acuerdo a un procedimiento mensualizado. Este procedimiento o este ajuste se va a aplicar en el último periodo del mes que estemos trabajando. Recuerda que el ajuste aplica hasta el último periodo del mes, por lo que si calculaste los primeros periodos de enero o febrero,
o marzo del 2020 sin que se haya actualizado la versión de nóminas, estos deberán ser cancelados y tendremos que volverlos a calcular. ¿Para qué? Para que los últimos periodos del mes de enero, del mes de febrero, ya salgan con el ajuste del apéndice 7, que es el subsidio causado. Comencemos con nuestra configuración de empresa. Esta configuración, cuando nosotros actualizamos el sistema, automáticamente el sistema nos va a actualizar las fórmulas de la empresa. Va a sacar esta bitácora, la cual nos dice, se actualizaron las fórmulas de la empresa. La bitácora de actualización de fórmulas se encuentra y esta es el destino o la ruta en donde se encuentra la bitácora para ver cuáles fueron las fórmulas que se actualizaron. Si nosotros le decimos que sí queremos ver esa bitácora, nos van a aparecer estas pantallas. ¿Qué versión estamos actualizando? ¿Qué fórmula se eliminó? ¿Cuál fórmula se creó? La actualización de la categoría del ajuste del mes del subsidio, que como ven, pues son muchas fórmulas, ¿no? Miren. Y al final nos va a decir, se finalizó la actualización de la categoría. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque a partir de estas fórmulas, a partir de esta categoría, es como vamos a comenzar o como el sistema comenzará a realizar todo el procedimiento del ajuste del subsidio causado. Segunda configuración, conversión de la empresa a la versión nueva. Como hace ratito estábamos hablando, las empresas menores a la versión 12.3.1 tienen otros parámetros, otras fórmulas, otros conceptos. Entonces, el mismo sistema nos va a convertir las empresas que nosotros estamos, o el listado que se encuentra dentro de la base de datos del sistema, nos las va a convertir a la nueva base de datos de la versión que nosotros estemos instalando. Número 3, reconstrucción de acumulados. Súper importante. Al finalizar la conversión de empresa a la versión 12.3.1, si tu empresa ya se encuentra en el ejercicio 2020, se realizará una reconstrucción de acumulados. Es súper importante esta reconstrucción de acumulados. ¿Por qué? Para que el nuevo tipo de cálculo de ISR y subsidio causado sea ya con el ajuste del mes, pero que este sea correcto, que traiga las fórmulas, los conceptos, las categorías, todo del ajuste mensualizado. ¿De acuerdo? Número 4. Uno de los cambios sumamente importantes es el convertidor de conceptos. Aquí lo que hace el sistema es actualizar los conceptos que tenía predefinidos del cálculo del impuesto de ISR y el subsidio con el nuevo procedimiento. Aquí algo que tenemos que tener muy importante es, si nosotros ya teníamos, les voy a mostrar aquí por ejemplo, si nosotros ya teníamos, por ejemplo, en el número 107 de deducción, una deducción que dijera, no sé, deducción de préstamo o deducción de caja o algún concepto que ustedes hayan hecho a la medida, lo que va a hacer el sistema es del 107 le va a poner el ajuste del subsidio causado. Y en el último número que corresponda, por ejemplo, en el 177 o en el 175, que son conceptos vacíos, va a poner el descuento del préstamo o de la caja que nosotros teníamos. O sea, no se puede quedar con el mismo número
que tenía, porque este debe ser el ajuste del subsidio causado. Esto sí lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque ya no va a ser el mismo número de concepto y además, si las fórmulas conllevan también algún impuesto que sea de ISR, tenemos que verificarlas. ¿De acuerdo? Aquí. Que sea con los conceptos que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, si tienes conceptos a la medida y ya utilizas alguno de los números de conceptos utilizados para el cálculo del impuesto, subsidio y los ajustes, que estos son los números con los cuales ahora vamos a trabajar. De 32, 35, 39, 41, 45, 49, 71, 75, 104, 105, 106 y 107. Todas estas son deducciones. El sistema actualizará el número de tu concepto por el siguiente disponible que encuentre y creará los conceptos necesarios para el cálculo. Aquí dice, a partir de esta versión, el concepto de 105 se reserva para funcionalidades específicas del sistema. Se actualizó el número de concepto de 135 uniformes, que este era de la empresa, ¿no? O sea, a la medida de la empresa, por el 160 de uniformes. Se creó el concepto de 105 y ese ha reajustado por subsidio. ¿Ya lo vieron? O sea, el que yo tenía de mi empresa me lo mandó al último que le siguiera y el 105 me lo puso para el ISR. ¿De acuerdo? Otro también súper importante, una configuración muy importante. Yo creo que esta sí tenemos que darle el tiempo necesario para que no tengamos problemas en cuestión del cálculo. Esta es la configuración de periodos. Debido a que el ajuste se realiza al final del mes, es imprescindible que los periodos en Compact y nóminas tengan correctamente configurado el inicio y el fin de mes. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo inicia mi periodo y cuándo termina? A partir de esto, no es que tenga 4 semanas, 5 semanas, 3 semanas. Yo voy a definir cuánto o cuál es el número de semanas que va a ser el cálculo de ISR mensual. Esto lo puedo hacer desde el menú de catálogos, tipo de periodo, y aquí voy a poner inicio o fin de mes. Algo súper padre que hizo también Compact fue esta configuración. Esta es una configuración que tiene como objetivo verificar que los periodos estén correctamente configurados para que se pueda aplicar el ajuste del subsidio mensual. Si nosotros deseamos aplicar la configuración distinta, podemos cancelar el proceso y realizar los cambios de manera manual desde el catálogo de periodos, que sería desde aquí, que hace ratito les mencioné. Sin embargo, cuando ustedes actualizan su sistema, automáticamente el sistema manda esta ventana. Y en esta ventana nos dice el ejercicio, el periodo, la fecha de inicio, la fecha de fin y el mes que le corresponde. Aquí ya nos dice si es mes, inicio, fin, bimestre, inicio, fin, año, inicio, fin. Esta es una hoja tabular y es mucho más práctica de revisar y de corregir. ¿Cómo voy a entrar a esta hoja tabular? Esto me lo manda automáticamente, la hoja, esta ventana me la manda automáticamente cuando actualizo mi sistema. Sin embargo, si yo le di aquí cancelar, me la cierra, pero yo sí puedo volver a abrirla. Desde el catálogo de periodos, este recuadro me dice reconstruir periodos. Y al darle clic aquí donde dice reconstruir periodos, me abre precisamente esta ventana. Configuro, le doy a aceptar y me guarda todos los cambios. Obviamente, los periodos que ya estén cerrados, pues no los voy a poder cambiar.
Este punto también es un punto nuevo en cuestión del ajuste del subsidio, que son las nuevas claves del SAT. Estas claves pues las vimos al principio en cuestión del fundamento. A partir de la versión 12.3.1 de Compact y Nóminas incluyen las nuevas claves del SAT de catálogos, deducciones y otros pagos publicadas en el catálogo del complemento de nómina el 5 de diciembre del 2019. Las nuevas claves son, como ya lo dijimos, 107 para el ajuste del subsidio causado, la 007 ISR ajustado por subsidio y el 008 subsidio efectivamente entregado cuando no le correspondía. ¿Qué es lo padre de Compact y Nóminas en cuestión de las nuevas claves? Que estas nuevas claves ya se encuentran configuradas en los conceptos del sistema y esas obviamente van a ser los que serán utilizados para el cálculo del ajuste al subsidio mensual. Si nosotros utilizamos conceptos a la medida en los que requieran agregar estas nuevas claves, en el catálogo de conceptos ya podemos ver las claves del SAT según correspondan, que era lo que hace ratito hablábamos. Si ustedes tienen conceptos a la medida y necesitan fórmulas de acuerdo al ISR o de acuerdo al subsidio, pues ya las van a tener integradas, ya ni siquiera tienen que darlas de alta. En conceptos de percepción vamos a poder asignar las claves de percepciones y también las claves de otros pagos. Recuerden que OPE significa otros pagos. Y en los conceptos de deducción vamos a poder asignar las claves de deducciones con las claves 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de otros pagos. En cuestión de los conceptos para el cálculo del impuesto y subsidio, es muy importante esto. Los conceptos de 35, que es el subsidio al empleo mes, y de 45, ISR del mes, estos conceptos ya existían desde versiones anteriores del sistema, pero a partir de la versión 12.3.1, el cálculo de ISR del mes dejará de aplicar debido a que se sustituye por el nuevo procedimiento que ya está fundamentado en la guía de llenado del complemento de nómina, que es que es el 45. Este tenía esta fórmula. Van a realizar el mismo cálculo que los conceptos de 49 de ISR-SP y el de 39 de subsidio al empleo, que es subsidio al empleo, de 39 y el de 49. En los periodos que no son fin de mes, pero están preparados para el ajuste mensual en el último periodo del mes. ¿De acuerdo? Estos son los nuevos conceptos con los cuales vamos a estar trabajando. Son 6 nuevos conceptos que nos permitirán hacer los ajustes por el subsidio otorgado en exceso o por saldo a favor, que es el de 71, 75, 104, 105, 106 y 107. Aquí nos dice el concepto, la clave, los acumulados y si tienen algunas observaciones. Por ejemplo, en el de 71 es el ajuste en subsidio para el empleo. La clave del SAT es D071, ajuste en subsidio para el empleo. ¿Cuáles son sus acumulados? El ajuste de subsidio entregado a cargo. Y sus observaciones, la cantidad de subsidio entregado de más en el mes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, cuando se utilice este nuevo concepto, es cuando me va a realizar el ajuste. ¿Por qué? Porque yo le entregué una cantidad de más en el mes a mi empleado. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con el 75, el 104, el 105, el 106 y el 107. Esta configuración del cálculo de ISR, esta configuración la vamos a llevar desde el menú de tablas de ISR vigentes y les va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita es la cual nosotros vamos a configurar para la realización del ajuste. Si nosotros vamos a trabajar con el ISR del mes, automáticamente se pondrá no
en estas tres preguntas que nos dice, cuando al final del mes tenga subsidio causado menor al que le correspondía, ajustar el subsidio causado, no. Cuando al final del mes tenga subsidio entregado menor al que le correspondía, ajustar al subsidio entregado, no. Cuando al final del mes tenga retención de ISR mayor a la que le correspondía, reintegrar ISR retenciones en exceso, no. Esas tres configuraciones son las que nos van a definir el ajuste de ISR mensual. Sin embargo, yo sí le puedo poner, vamos a ver en nóminas, tablas de ISR. Aquí está mi ventana, ¿ya la vieron? Si yo le cambio, bueno, más bien, ustedes vean ISR del mes. Aquí yo le puedo poner sí o le puedo poner no. Sin embargo, aunque exista el tipo de cálculo de ISR aplicar del mes y el según periodo, el que nosotros recomendamos que se quede es el ISR del mes, porque pues con qué se van a calcular los importes, pues con las tablas mensuales, ¿no? Entonces es la verdad, la propuesta que yo les doy es que se haga con el ISR del mes. Ok, entonces ya vimos las tres primeras preguntas. Ahora vamos a ver la cuarta, que esta es la opción para el registro de importes cuando el ajuste del subsidio causado es menor al ajuste del subsidio entregado. Esta opción es la configuración del cálculo del impuesto para poder decidir si se registra en el concepto de 0.75 el mismo importe del concepto de 0.71 cuando el ajuste del subsidio causado es menor que el ajuste del subsidio entregado. Entonces hace un tipo neteo. Al final les voy a enseñar cómo es que realiza la hoja de cálculo de ISR. Y vamos a ver ahí específicamente todo el cálculo que se realiza para este ajuste. Van a ver que está muy padre y lo vamos a entender bastante bien. Además se agregan enlaces de ayuda en cada parámetro de la configuración. Al pasar el cursor por la descripción del parámetro, observarás que el texto se muestra en color azul. Al hacer clic en el texto, podrás ver un escenario de ejemplo que te ayudará a comprender la funcionalidad de cada opción. Este último parámetro se añade debido a que existen escenarios en los cuales en meses con 5 semanas puede darse el caso en el que el ajuste del subsidio causado es menor al ajuste del subsidio entregado. Esta opción es esta, se las voy a mostrar dentro de tablas ISR vigentes. Y miren, si pasamos, pero ahorita yo no tengo internet, entonces no me va a abrir, pero ustedes le pueden dar clic aquí y y les va a dar un ejemplo de cómo se está realizando esto. Ok. Ahora sí, nosotros ya tenemos la configuración del sistema. Ya vimos un poquito del fundamento legal, ya vimos conceptos, fórmulas, periodos, tablas. Entonces, vamos a ver cómo trabaja Compact y nóminas. Algo que siempre nos hacemos de pregunta es ¿qué pasa cuando en nuestra determinación se otorga subsidio de más al que le corresponde en el mes? O sea, no correspondía otorgarle subsidio al trabajador. Al realizar el pago por periodos menores a un mes, puede darse casos en los que en algunos periodos el empleado tiene derecho al subsidio al empleo, pero durante ese mes, en algún periodo, el trabajador percibe un ingreso adicional o extraordinario. Pueden ser comisiones, bonos, horas extras, no sé, etcétera, que aumenta su ingreso gravado mensual a un importe en el que ya no le corresponde subsidio al empleo al mes. O sea, le correspondió en la semana 1, pero
ya pasó la 2, la 3, la 4 y cuando llega la número 4, que es la última, para realizar todo el cálculo de ISR y de subsidio, vemos que por este bono o estas comisiones o lo que le hayamos dado de más, no le correspondía el subsidio que le otorgamos en la primera, segunda o tercera semana. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo tengo un ejemplo de un trabajador. Mi trabajador se llama Manuel Soto Hernández y él tiene un salario diario de 130 pesos. Su tipo de periodo es semanal, o sea, 7 días por semana. El número de periodos en el mes son 4. Pero ¿qué creen? Que en la semana número 3 recibe comisiones por 5,000 pesos. Entonces, si vemos, Emanuel tiene un salario bajo, casi el mínimo, ¿no? Digo casi porque recuerda que en el salario mínimo pues no se tiene que hacer nada, pero si sube por lo menos un 0.01, pues ya se calcula en base a las tablas. Entonces, ¿con qué lo vamos a determinar? Se determina con las tablas semanales, ¿de acuerdo? De ISR y de subsidio. ¿Por qué? Porque mi tipo de periodo es semanal. Sin embargo, en el último periodo del mes que se esté trabajando, el cálculo se tiene que realizar con la tabla mensual para realizar el ajuste del subsidio causado. ¿Esto en base a qué va a ser? A mis acumulados de mis 4 semanas que le corresponden. Número de periodos en el mes, 4. Entonces, la suma de cada una de las semanas va a realizarse con las tablas mensuales. Aquí yo les hice un ejemplo, por ejemplo, que dice semana 1, 2, 3, y aquí debería de ir la 4, pero dice 5. Salario diario 130, 130, 130. O sea que al salario normal del mes son 910 pesos de la semana 1, 910 pesos de la semana 2. Sin embargo, en la semana 3 me dice que yo le di un bono de 5,000 pesos. Entonces, este empleado ganó en esta semana 5,910 pesos. ¿Ya lo vimos? Y en la siguiente semana son los mismos 910 pesos. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un ISR. Obviamente aquí ya nada más les di resultados, ¿no? Pero recuerdan que tenemos que hacer límite inferior, la suma de la cuota fija por el porcentaje y todo, ¿de acuerdo? Entonces mi ISR de tarifa es 52.27 para 910. 52.27 para 910. Y para 5,910, 971.72. Para la última semana de los 910, tienen que ser los 52.27. En cuestión del subsidio, aquí sí tengo un subsidio porque estoy ganando o está ganando mi empleado 910 pesos. Entonces tengo un subsidio de 88.07. La diferencia entre mi subsidio causado y el ISR de mi tarifa me da un subsidio a entregar de 35.79. ¿Qué pasa en la semana número 3 donde yo le estoy dando un bono o un ingreso extraordinario, ¿no? Aquí ya no me da un subsidio, solamente se pasa directo a un ISR. Aquí ya no tengo un subsidio a entregar. Entonces, en estas primeras 2 semanas, tengo un subsidio a entregar de 35.79 y 35.79. Aquí tengo un ISR a retener. ¿Qué pasa en la última semana, que es donde yo tengo que hacer mi ajuste? Aquí me salen con que son los 910 pesos, los 52.27. No tengo un subsidio causado. ¿Por qué? Porque aquí ya también tengo el acumulado de mi periodo. Aquí voy a sacar tanto lo de mi semana como el acumulado de mi periodo.
tengo que llegar a este objetivo mensual. Son los 8,640 en la última semana, mi ingreso grabado acumulable es la suma, como ya habíamos dicho, de la semana 1, 2, 3 y la 4. Si nosotros sumamos las 4 semanas, son los 8,640. El acumulado de ISR me dan 1,128.54. ¿Cuál es mi objetivo a llegar mensual para mi ISR de estos 8,644? Son 694.69. ISR, subsidio causado, 0. ¿Por qué? Porque no le corresponde un subsidio a 8,640. Sí le correspondió a 910, pero en el acumulado ya no le corresponde. Le corresponde un ISR directo. Pero, ¿qué pasa con los 35.79 de la semana 1 y de la semana 2, que son mis 71.59? Pues se los tengo que retener, se los tengo que quitar a mi empleado. Le tengo que decir, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a los lineamientos del apéndice 7 del subsidio, no te correspondía en la semana 1 ni en la semana 2 un subsidio. Entonces, te lo tengo que retener y le disminuye su salario. ¿Ya lo vieron? En lugar de ganar 945.79, por haberle otorgado 71.59 de más, solamente él va a recibir 681.60. Este es el ajuste, el tan mencionado ajuste de subsidio al empleo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me revirtió mi subsidio? Porque aquí yo le entregué un ingreso extraordinario mucho mayor a lo que él gana. Como yo tengo que realizarlo con las tablas mensuales en el último periodo que le corresponde, de acuerdo a las tablas mensuales, pues se va a un ISR directo. 176.13. Ajuste de subsidio causado, que es la deducción 107 que estuvimos viendo con mucha frecuencia. Y con esto, ya en el último periodo, me sale un ingreso neto a pagar de mi empleado de 681.60. Aquí, por ejemplo, el subsidio causado es de 81.57 y el entregado de 20.33. Sin embargo, en el ejemplo, debido a que en el periodo 3 se le pagan comisiones, la base gravada semanal del empleado aumenta a 5,910 y por tanto ya no le corresponde subsidio. La columna acumulados del periodo corresponde a los acumulados del mes. Podemos observar que se otorgaron 176.13 de subsidio causado y 71.59 de subsidio entregado. La columna cálculo mensual, que es a donde tengo que llegar, son los importes del cálculo aplicando las tarifas mensuales a la base gravada del mes. Y la última columna corresponde a las diferencias entre los acumulados de los periodos respecto al cálculo mensual, que es todo lo que hace ratito les estuve yo explicando. Estos conceptos y claves del SAT son las que me van a regir para este subsidio. Aquí no le correspondía. Ahí es donde va a ser mi ajuste. Cuando yo le haya entregado un subsidio al empleado que no le correspondía. Como primer punto, se debe registrar el subsidio causado que se otorgó de más con la clave del SAT 107 y el importe 176
107.13. Todo eso lo vamos a poner aquí. 107, 176.13. Estas son las claves, mis conceptos, el nombre de mis conceptos y los importes que tengo que poner. Debido a que el importe 104.55 ya estaba incluido dentro de la clave de deducción 107, se debe registrar un movimiento a la clave otros pagos 007 con el importe de ISR que se dejó de retener para netear el movimiento del paso 2. Número 4 o letra D. Se debe registrar el subsidio entregado que se otorgó de más al trabajador con la clave de deducción 071 y el importe de 71.59. Y por último, debido a que el importe 71.59 ya estaba incluido en la deducción 107, se debe registrar un movimiento a la clave SAT otros pagos 008 con el importe de subsidio entregado de más para netear el movimiento del paso 4. Todo esto yo se los puse aquí. Se debe de hacer con el 02, 104 y para netearlo el 07 otros pagos. El 71 con 71.59 con el de otros pagos 08. Estos son los neteos para que lleguemos solamente al 107, que es el acuse del subsidio causado. La guía de llenado nos muestra los escenarios en los cuales el ajuste del subsidio causado es menor al ajuste del subsidio entregado. Ya lo observamos en el ejemplo. Y si en la clave otros pagos 008 se registra el mismo importe que tiene la clave de deducción 071, se estaría otorgando un subsidio entregado de más al que le corresponde en el mes. Por este motivo, a partir de la versión 12.4.1, se agrega un nuevo parámetro de configuración para decidir si se registra el mismo importe del concepto, que es el 071, en el concepto 075 otros pagos 008, cuando el ajuste en el subsidio causado sea menor que el ajuste del subsidio entregado. Todo esto lo va a hacer el sistema de nóminas. Todo. Todas nuestras configuraciones que nosotros decidimos al principio ya nos van a otorgar los ajustes. Estos son, ¿ya vieron? O sea, son mis números de mis conceptos, de mis ajustes. Esta es mi semana 1 de mi periodo semanal. Si ven, aquí no tengo nada de ajustes. Una cosa importante, no estoy llevando a cabo IMSS, por eso le puse 0 para que solamente viéramos cómo es directamente en cuestión de subsidio e ISR. Entonces aquí está mi cálculo de la primera semana, que son los 945. La segunda semana, que igual no me está haciendo nada, en cuestión del ajuste, 945. En la semana número 3 ya le estoy poniendo el ingreso extraordinario de los 5,000 pesos y aquí ya no tengo un subsidio, ya me va a llevar directamente con el ISR del mes. ¿Qué pasa en la semana número 4? En la semana número 4 yo tengo mis 910 pesos que estoy ganando, pero ahora sí me va a hacer mi cálculo de ajuste. Aquí está todo mi cálculo. Ajustes del subsidio para el empleo, subsidio entregado que no le correspondía, ISR de ajuste mensual y el ISR ajustado por subsidio. Si ven, aquí se están neteando. ¿Por qué? Porque estos ya estaban dentro o ya van dentro del 107, que es el ajuste del subsidio causado. ¿Qué es lo malo de aquí? Que mi empleado no va a ganar sus 945 pesos.
mi empleado va a ganar 681.60 debido a que en la semana 1 y en la semana 2 yo le otorgué 35.79 de subsidio al empleo. Este es mi ajuste. Esto es lo que nosotros tenemos que realizar en cada uno de los cálculos de nuestros empleados. Con Compact y nóminas nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo hace el sistema. Todo. ¿Qué es lo único que tenemos que realizar? Una muy buena configuración de lo que vimos al principio. Conceptos, fórmulas, categorías, las tablas de ISR, los periodos que son súper importantes. Eso es lo que tenemos que realizar nosotros. La sugerencia que yo les doy es que si sus empleados van a tener ingresos extraordinarios, se los den en el último periodo del mes. ¿Por qué? Porque así sus ingresos extraordinarios van a ocupar realmente el ISR que le corresponde. Sí le vamos a quitar el subsidio entregado que no le correspondía, pero ya no le va a pegar tanto al trabajador en su bolsillo, ni tampoco lo va a poner en nuestra contra, ¿no? Porque si nosotros le otorgamos un dinero al trabajador y luego le decimos que no lo regrese, pues obviamente no lo va a querer hacer. Ok, entonces ya vimos cuál es el efecto que causa el entregar un subsidio al trabajador que no le correspondía. Pues mi sugerencia es que los ingresos extraordinarios se le den al trabajador en el último periodo del mes. Sería la misma mecánica de procedimiento, pero el trabajador no vería la disminución de su salario por el ajuste que se está realizando. Vamos a verlo ahora en un periodo quincenal. Yo tengo a mi empleado Vicente López Arenas. Tipo de periodo quincenal, número de periodos en el mes 2. Pero en la semana 2 recibe comisiones por 2,400 en la quincena. ¿Qué pasa? Quincena 1, 2,500. Quincena 2, sus 2,500 pesos más los 2,400 que suman un total de percepciones de 4,900. Aquí está mi cálculo que me dice. Quincena 1 son 15 días, ingreso ordinario 2,500, un ISR de 150.67, un subsidio causado de 130, no tengo ISR retener y obviamente la diferencia entre el subsidio causado y el ISR de la tarifa es el subsidio a entregar de 9.63 que me da un ingreso neto de 2,509.63. ¿Qué pasa en la segunda quincena? Aquí pues en realidad es un subsidio a entregar muy pequeño, ¿no? Pero al fin y al cabo es un subsidio a entregar. Entonces aquí en la segunda quincena tenemos un ingreso ordinario de 2,500, un ingreso extraordinario de 2,400 pesos, que esto nos lleva a un ingreso gravable acumulado de 4,900 pesos. Tenemos un ISR directo de 444.67 de acuerdo a sus ingresos. Ya no obtiene subsidio causado, se va directo a un ISR retener y por obvias razones tampoco tenemos un subsidio a entregar, que nos da un total de un ingreso neto de 4,555.33. ¿Qué pasa con los acumulados? Pues yo tengo 7,400 pesos. El acumulado de mi ISR de tarifa son 595.34. Mi subsidio causado, mi ISR retener, mi subsidio de entregar. Si yo saco las diferencias, me voy a un ingreso neto de 6,964.96. ¿Por qué? Porque yo ya le tuve que haber descontado los 9.63 que no le debí de haber entregado en la primera quincena.
Este va a ser mi objetivo y esta mi diferencia. Como podemos observar, el ingreso grabado acumulable para el mes es de 7,400 pesos. Por lo anterior, al observar la tabla del subsidio para el empleo, puedes darte cuenta que no le corresponde subsidio para el empleo mensual. O sea, este no le corresponde. Con este ejemplo, tendremos que realizar un ajuste, ya que en el primer periodo se otorgó subsidio causado, que no le correspondía al trabajador, y también se otorgó un subsidio entregado, que no le correspondía. El escenario del ejemplo incluye en la guía de llenado del complemento de nómina un subsidio causado y entregado que no le corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Aquí tenemos, es el mismo escenario, ¿no? Se debe registrar el subsidio causado que se otorgó de más con la clave SAT 107 y por el importe de 160.30, que es este. Se registra el ISR que se dejó de retener por haber otorgado el subsidio con la clave de deducción 002 y el importe 150.67. Ay, perdón. Ahorita vamos a esto. 150.67. Debido a que el importe 150.67, que es el que tenemos en este punto, ya estaba incluido en la clave de deducción 107, se debe de registrar un movimiento en la clave otros pagos 007 con el importe de ISR que se dejó de retener para netear el movimiento del paso 2, o sea, para netear este movimiento, que es esto que estamos haciendo. Este es mi ISR por ajuste mensual, este es mi ISR ajustado por subsidio. Se debe registrar el subsidio entregado que se otorgó de más al trabajador con la clave de deducción 071, que es el importe del 963. Este ajuste en subsidio para el empleo, que son los 963 que yo le entregué a mi empleado. Pero debido a que el importe de 963 ya estaba incluido en la deducción 107, que es la primera que estamos haciendo, se debe registrar un movimiento a la clave SAT otros pagos 008 con el importe del subsidio entregado de más para netear el movimiento del paso 4, que es este. ¿Sí ven? Lo único que me hace es netear lo que yo hice de ISR y lo que yo hice de subsidio para que me dé ya sea el subsidio o el ISR real, que es al mes. Y esto me lo va a llevar a cabo el sistema de nóminas en cada uno de sus recibos, que quedarían de esta forma. Periodo 1 quincenal. Aquí tenemos mi subsidio al empleo del mes de los 963, 157 del ISR antes del subsidio y los 160 del subsidio al empleo acreditado. ¿Qué pasa en la segunda quincena? Tengo mis ingresos extraordinarios. Aquí ya me manda mi ISR directo, mis neteos del subsidio que no le correspondía y del ISR ajustado por subsidio, que se va al 107, que es la clave nueva del SAT, que es el ajuste al subsidio causado. Con esto, mi empleado va a ganar en esta quincena 4,295 pesos. O sea, ya no veo una disminución tan grande de lo entregado que no le correspondía. ¿Por qué? Porque se compensa con lo que yo le estoy dando de ingresos extraordinarios. Simple y sencillamente, ¿no? O sea, no es que haga un cálculo diferente, hace el mismo cálculo, le quita lo que no le correspondía, pero no se ve tan afectado mi empleado en la última quincena o en la última semana o en la última decena, lo que ustedes quieran. Ok, ya vimos que el sistema saca todo el ajuste del subsidio entregado, ¿no? Todo
lo que se tiene que hacer de las fórmulas, el cómo lo saca, todo, el sistema lo saca automáticamente. Pero ¿cómo lo hace? Pues yo también quiero saber cómo lo hace, ¿no? Ah, pues dentro del mismo sistema de Compaq hay un icono en los sobrerecibos que se llama simulación de ISR. ¿Qué es la simulación de ISR? Es el cálculo con ajuste al subsidio mensual, que es un beneficio a partir de la versión 12.4.1, en donde se realizan las mejoras en la simulación de ISR que nos permitirá conocer el detalle de cómo se realizó el cálculo. Ahora será más fácil identificar cómo se obtienen los importes del cálculo de ISR y subsidio, ya que incluye el campo descripción, en el cual se mostrará una ayuda que indica cómo se obtuvo el resultado. Cuando se realiza el cálculo con los conceptos de ISR mensualizado, al consultar la simulación de ISR se mostrará la siguiente ventana. Nosotros le vamos a dar clic en este icono, que esta es la simulación de ISR mensual. Tenemos la tabla de ISR y la tabla de subsidio. Si nosotros le damos clic a la tabla de ISR, nos va a aparecer las tablas de ISR, y si le damos clic a la tabla de subsidio, nos va a aparecer la tabla de subsidio. Aquí viene el nombre de mi trabajador, su salario diario y su salario diario integral, que para mí es el mismo ahorita. Viene el número del concepto y la determinación de bases grabadas. La simulación está dividida en 11 secciones. Determinación de bases grabadas. Cálculo de ISR directo del periodo vigente. Cálculo del subsidio causado del periodo vigente. Tope máximo de subsidio causado en el periodo, que este es súper importante. Cálculo del subsidio causado del periodo vigente definitivo. Cálculo del impuesto a retener el subsidio a entregar del periodo. Cálculo del impuesto mensual, que este es el objetivo a llegar cuando es fin de mes. Subsidio a entregar del periodo definitivo. Acumulados de lo que se lleva en el mes, incluyendo el periodo vigente, o sea, incluyendo el último periodo del mes. Cálculo de ajustes cuando es fin de mes y la configuración de parámetros de ajustes. Todo esto lo vamos a ver en la ventanita que les mostré. Las tablas que son de ISR y de subsidio, estos botones se muestra la tabla respectiva. Podemos exportar Excel. Desde aquí podrán exportar Excel la información de la simulación. Al hacer clic en cada paso, se mostrará en color azul para que puedan identificar qué es lo que está seleccionado, y en la parte inferior se mostrará toda la descripción. Por ejemplo, aquí acumulado base grabable sin el periodo vigente, y va a venir base grabada, días de la tarifa de ISR, días de la tarifa de subsidio, base del cálculo de ISR, base del cálculo del subsidio y los importes de cada uno. Si yo le doy clic acá abajo en el cálculo del ISR directo del periodo vigente, me va a mostrar el límite inferior, la base grabada menos el límite inferior, el porcentaje, por el porcentaje, la cuota fija, el ISR. O sea, todo lo que conlleva para sacar el ISR directo del periodo. Y aquí, al hacer clic en este icono, vamos a poder ocultar o mostrar toda esta información. O sea, de este número 1, todo esto, de este número 2, de este número 3. Y lo más importante, aquí vamos a poder ver la descripción de los pasos que hayamos seleccionado. Si yo le doy clic aquí, me va a decir, si le doy clic aquí, me va a decir acumulados del mes sin considerar el periodo vigente de ISR base grabada más el ISR percepciones especiales grabadas. Nota, los ajustes en subsidios solo se calculan cuando el periodo sea fin de mes. Entonces, la verdad, esta ventana nos va a ayudar en una forma enorme para que nosotros ya no tengamos tantas dudas del cómo se calcula el ajuste de ISR y subsidio.
voy a mostrarles otra ventanita. Y esta ventanita es la configuración de los parámetros. Si ven, aquí están los 11 puntos de los cuales hablábamos. Aquí están los cálculos del ajuste, los acumulados, el subsidio. Son 11 puntos. 1, 2, 3, así sucesivamente hasta llegar al 11. Pero el número 11 me dice que es la configuración de parámetros de los ajustes. Esta configuración es la que yo le voy a definir en el parámetro de las tablas de ISR. ¿Sí lo recuerdan? Les voy a enseñar esta configuración. Es esta, precisamente esta. De acuerdo a esto, es como me va a dar el cálculo de la configuración. Ahora, ya al saber nosotros de dónde sale y cómo sale ese ajuste de subsidio causado, el sistema también nos va a ayudar con algunas validaciones al autorizar la nómina. Ni siquiera al timbrar, es al autorizar la nómina. A partir de la versión 12.3.1 de Compacking Nómina se incluyen las nuevas validaciones del estándar del complemento de nómina 1.2. Los cuales, para conocer estas reglas, vamos a consultar el tema nuevas reglas de validación. ¿Esto para qué? Para cumplir con las nuevas reglas se agregan validaciones en la autorización de la nómina. Como hace ratito les decía, es al autorizar, ni siquiera al timbrar, es al autorizar. Si el empleado cuenta con movimientos relacionados a la clave agrupadora OP002 subsidio para el empleo efectivamente entregado al trabajador, el empleado deberá de tener un tipo de régimen igual a 02 sueldos. Incluye ingresos señalados en la fracción 1 del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solamente si el tipo de régimen del empleado es 02 sueldos, puede haber movimientos con las claves OP002 o bien OP007 y OP008. Si tiene una clave distinta a estas, no me lo va a dejar autorizar y me va a mandar una bitácora diciéndome el empleado no podrá ser autorizado el periodo debido a inconsistencias. Y aquí me va a decir qué empleado es, qué tipo de régimen es, el concepto que tiene, las claves del SAT y los importes. Para evitar problemas en el timbrado, si el tipo de régimen del empleado es distinto a 02 sueldos, no deben existir conceptos calculados con clave agrupadora 2, 7 u 8 con importe distinto a 0. Y aquí yo tengo menos 104.56 y menos 71.58. También me dice, el subsidio al empleo no deberá rebasar los límites establecidos en el estándar del complemento de nómina. Si el empleado tiene hasta 31 días pagados, el límite de subsidio causado es 407.02. En caso contrario, si tiene más de 31 días pagados, el límite de subsidio causado no debe rebasar el resultado de multiplicar los días pagados por 13.39. En caso de rebasar los límites, al autorizar se mostrará el siguiente mensaje. Se detectaron inconsistencias para el timbrado de uno o más recibos, pero no es para el timbrado, es para la autorización. No es posible continuar con la autorización del periodo, se generó una bitácora. ¿Deseamos verla? Sí. Y en la bitácora nos muestra el detalle de la inconsistencia. Me dice el código del empleado, el nombre de mi empleado, cuántos días, y aquí me dice subsidio causado 420. ¿Y qué crees? Tu límite es de 407.02. Entonces tenemos que revisar el por qué le sale de más. No tendría por qué salir de más porque nosotros estamos haciendo un ajuste, pero nos está diciendo la inconsistencia.
Consideraciones. El nuevo tipo de cálculo de ISR del mes no debe utilizarse en periodos extraordinarios, ya que en este tipo de periodo no maneja una tarifa periódica de ISR y subsidio. En periodos extraordinarios se debe utilizar el cálculo establecido en el artículo 174 del reglamento de ISR. Recomendamos que las gratificaciones anuales se calculen en el procedimiento establecido, obviamente en el artículo 174 del reglamento de ISR. En los finiquitos, para los ingresos por indemnización, se calcula el impuesto con el procedimiento establecido en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y para los ingresos ordinarios, el cálculo se realizará con el procedimiento mensualizado. En finiquitos, no debe habilitarse la opción para aplicar el reintegro de ISR retenido en exceso. Esto es dentro de la configuración que ya vimos de la tabla de ISR. Esto debido a que si hay baja y reingreso en el último periodo del mes y corresponde reintegrar ISR, se podría generar doble reintegro de ISR. Entonces, esto es lo de el ajuste de subsidio entregado que yo les tenía que entregar, bueno, que ver. Espero que de verdad les haya sido de mucha ayuda este material. Si tienen alguna duda, saben que pueden llamarnos a las oficinas de Grupo Loranca y con todo gusto nosotros los apoyaremos. Cualquier duda, comentario, también pueden dejar un mensaje, y mi correo también lo pueden pedir dentro de las oficinas y yo se los contesto. Muchas gracias.